Estuvo Cunio con Duca y Mauro Federico, un gran mano a mano donde hablaron de todas las últimas polémicas de Milei, el gobierno y todo lo que están haciendo. Vamos a ver. Si yo pregunto el oro de los argentinos que se llevaron a Londres. ¿Cómo? El oro de los argentinos. No vuelve más. ¿Pero quién se lo llevó? ¿Pasó por el Congreso? En dos tandas, el jefe de la Andrangheta, que es el niño Mauricio, se choreó las primeras 500 toneladas de oro. La Andrangheta. ¿Pero eso fue en la presidencia de Mauricio? Mauricio el presidente, sí. ¿A dónde fue? A Londres. ¿Y fue aprobado por el Congreso, todo? No, son transferencias directas. A ver. ¿Pero se puede hacer eso según la Constitución? A ver. No, pues si no, decime si vivimos en democracia o no. No, la Constitución... Porque después te dicen es de derecha, Cunio esto, Cunio lo otro. Yo soy patriota. Ponele el nombre que quieras. Perfecto, pero quiero esclarecerle a todo el mundo porque si no yo también estoy confundido. De mi lado está Alfonsín diciendo el problema es la derecha, ¿cuál es la derecha? El límite es Macri, dijo. Alfonsín. Pero Mauro no puede llevarse 500 toneladas de oro a... A ver, la Constitución prevé que toda decisión de endeudamiento o empréstito debe ser autorizada por el Congreso. Ahora, cuando el Congreso delega facultades de manera inconstitucional, la Corte no declara inconstitucional la delegación de poderes. Que es lo primero que tendría que haber hecho. Porque la Corte es el peor de los tres poderes. La justicia... ¿Quieren que hagamos un paréntesis acá? Para la revolución política en la Argentina, primero hay que terminar con la mafia judicial. Porque la mafia judicial justamente lo que hace es judicializar la política para impedir la revolución. Evita nos dijo a nosotros que el peronismo será revolucionario o no será. Hoy no es nada. Pero cuando querés avanzar hacia la revolución, te aparece un juez y te dice, judicializame al líder de la revolución. ¿Quién es Cunio? Bueno, vamos a hacer algo contra Cunio. Hay que sacarle los bienes, detenerlo, hay que apretarlo, lawfare. Llamámelo a Mañeto y que me publique algo contra Cunio, después vemos que armamos. Y empieza a funcionar lo que se llama mesa judicial, la patota de tribunales. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, que es el más corrupto de los tres poderes, el más corrupto de todos, se autodefine a sí mismo como familia judicial, como si fueran la mafia napolitana. ¿Coincidís? No solamente coincido, podríamos sumar varias caracterizaciones. Cuando se habla sistemáticamente, se habló mucho durante el kirchnerismo del lawfare, se plantea una estrategia que se empleó no solo en la Argentina, sino en varios países de Latinoamérica, para definir una suerte de contubernio entre los grupos concentrados de la economía que manejan medios de comunicación, acá en la Argentina el grupo Clarín, sin ir más lejos, el Poder Judicial constituido en grupos de jueces federales que respondían a esa estrategia, y la dirigencia política que triangulaba, sentaban a un diputado para que hiciera una denuncia pública, esa denuncia pública era tomada de la declaración periodística, terminaba en Comodoro Pi y se armaba una causa. Sí, claro. Todas las causas... A ver, para que se entienda, Julio De Vido fue detenido sin indagatoria, detenido 2 años y 8 meses en una cárcel, en una causa que fue declarado inocente. Nadie le devuelve eso. No, pero se entendió. Sí, perfectamente. Lo detuvieron sin indagatoria. Una detención sin el derecho a la defensa. Lo chuparon. Sí, claro. En la época de la dictadura lo chuparon. Se presentó solo en Comodoro Pi porque le habían mandado a las fuerzas especiales para ponerle el casquito, las esposas. Entonces se presentó en Comodoro Pi y evitó que sucediera esa imagen. Pero 2 años y 8 meses preso por una causa de la cual fue declarado inocente. Entonces, la patota judicial... Ni siquiera falta de mérito. No, inocente. La patota judicial opera a través del temor social. Entonces, dice el Martín Fierro, hacete amigo del juez. Ya te enseñan desde chiquito que le tenés que tener miedo al juez. Y la realidad es que la única manera de salir de este sistema perverso de corrupción, de decadencia, de entrega, de sometimiento, de colonia y ahora de factoría, porque volvimos a patria o colonia... Volvimos a Braden o Perón, volvimos a liberación o dependencia, pueblo antipueblo. La contradicción, actualizarla como quieras, ahora sería Lamelas o Cunio. Pero la realidad es que en este contexto, si no vamos a la reforma de la Constitución y en la primera hora de sesión de los diputados constituyentes no declaramos por finalizado la existencia del Poder Judicial para que pase a ser un servicio público, no hay revolución política posible. Te la van a impedir los jueces. Ahora, déjame imaginar... Sí. En la secuencia que vos estás, porque te conozco y sé que sos un tipo que planifica sus acciones, no sos un improvisado, que tenés en tu cabeza, vos vas a hacer una elección, muy probablemente sea muy importante para vos el número, y logres constituir un bloque con
par de diputados, 3, no sé los que vos tengas en mente, pero claramente con esa mayoría va a ser imposible avanzar en esta idea. ¿Cuáles van a ser tus primeros pasos siendo diputado de la Nación? Lo primero, bueno, yo llevo dos estrategias. Una de coyuntura, porque un pueblo que no come no piensa. Así que tenemos que ayudar a salir de la coyuntura de inmediato. Llevamos un paquete de medidas, por ejemplo, la eliminación del IVA a los alimentos. Los alimentos pagan el 4 y el 10 diferencial que el pueblo argentino paga como peaje para comer. A ver si entienden. Esto, que está acá, puedo mostrarlo en cámara, se ve, sí, no sé claro. si... Puede comerlo. Bueno, para que alguien pueda acceder a 3 pedazos de pizza, tiene que pagar impuestos. No solo el valor de la pizza, tiene que pagar impuestos. El ama de casa, la jefa de familia que tiene 4 hijos y es jefa de hogar, para llevarle 3 porciones de pizza a los pibes tiene que pagarle impuesto a la harina, impuesto al queso. ¿Sí? Entonces, ¿se le puede cobrar peaje a los pobres, a los laburantes, a los desocupados para comer? La segunda pregunta es ¿quién se queda con el IVA de los alimentos? Carrefour, Coto y Unilever durante 90 días. Porque son agentes de retención. Cobran, lo guardan. ¿Para qué lo usan? Me imagino que ¿Para acción social? No, me imagino que habrá una gran bicicleta. Usura. Claro. Entonces, el pobre le presta al rico para que el rico, que es cartelizado, monopólico y oligopólico en la prestación de servicios de suministro de alimentos, le cobren el IVA y usen la plata de los pobres para financiar la especulación y la usura. La pregunta es, ¿dónde están los dirigentes nacionales y populares para terminar con esto? Porque pasaron una década ganada, gobierno peronista de todos los colores, radicales. ¿Dónde está el final de los monopolios y los oligopolios de los que nos hablaba Oscar Allende allá por los 80 y tenía razón? Que la crisis de la Argentina estaba en los monopolios y oligopolios. Esto pasa en los alimentos, pasa en los combustibles, pasa en la ropa, pasa en todos lados. Los oligopolios y monopolios de precio y de servicios son los que financian las campañas políticas. Entonces, cuando vos tenés un sistema republicano en donde para ser presidente necesitas 100 millones de dólares para una campaña, ¿quién te los va a poner los 100 millones de dólares? Los narcos. Y los monopolios y los oligopolios, que después te van a decir, yo te puse plata, no me toques el IVA de los alimentos. ¿Quiénes reciben la distribución del IVA al consumo? Los gobernadores. ¿Algún gobernador se puso a pensar que lo que recibe por vía de coparticipación es la plata de los pobres de su propia provincia? ¿Alguno se puso a pensar que si esa plata queda en el bolsillo de los pobres de su provincia, esos pobres van a consumir más y van a generar actividad económica dentro de la provincia porque el dinero va a quedar circulando en su provincia? Entonces, llevamos medidas urgentes. Primero, eliminar el IVA a los alimentos. Segundo, terminar con el impuesto a las ganancias. Para eso, en la reforma de la Constitución que nosotros planteamos como urgente y necesaria, hay que darle rango constitucional al salario como derecho de los trabajadores. Es un derecho el salario. No puede ser tratado como renta, porque eso es un pensamiento liberal de mercado. Entonces le estamos poniendo al esfuerzo de los trabajadores y su derecho al digno salario valor de mercado. Entonces le cobramos porque obtuvo renta por trabajar. Bueno, vino Sergio Massa, derogó el impuesto a la ganancia. Vino Milei y lo repuso. Para que en la Argentina no exista el looping de la sucesión de unos y otros que van, uno te lo saca, el otro viene y te lo pone, tiene que tener rango constitucional, que el salario es un derecho de los trabajadores. Por otra parte, vamos a trabajar fuerte para derogar la ley de entidades financieras de Videla y Martínez de Oz, que sigue vigente, que nadie anuló en 40 años de democracia, y que genera anatocismo. ¿Qué es el anatocismo para el que está del otro lado? Cuando vos pagás el mínimo de la tarjeta, no pudiste pagar el resto, los intereses se capitalizan. Capital más interés se transforma en capital para los intereses del mes que viene. Entonces, el motor de la economía, que es el consumo, muere, porque tu salario va a los intereses del banco. En la Argentina no existe riesgo bancario, no tenemos bancarios, tenemos banqueros. Y dice la frase que de enero a enero la plata del banquero. Sí, señor. Porque como no arriesgan nada, trabajan sobre
garantías reales, salariales o hipotecarias o prendarias, no hay riesgo. No hay un solo banco en la Argentina que haga análisis de riesgo de la carpeta que le presenta una pyme y termine arriesgando un proyecto. Te dice, mira, si tenés algo para hipotecar te lo presto, si no, no. Entonces, si va mal me quedo con lo tuyo. Para el banco ese es el mayor riesgo. Entonces la pregunta es, cuando vos tenés una banca que gana dinero por los servicios que te presta en cuenta corriente, por la prestación de servicios de tarjeta de crédito y cuenta corriente, no presta el dinero a riesgo y no corre riesgo en las decisiones financieras que toma, ¿para qué carajo querés un banco? Te voy a hacer una pregunta de otro lado, pero que por ahí pega. ¿Quién es Galperín? Ahora de un chorro. No. Pero yo, sí, un chorro. ¿En serio? Sí, pero ahora pero vive en Punta del Este. Ahora te lo explico con detalle. ¿Sabés cuánto me dura Galperín a mí? ¿En qué? En el poder del Estado, ¿sabés cuánto me dura Galperín a mí? 32 segundos. ¿Qué le haces? Termino lo de las tarjetas para que no se... Sí. Entonces vamos al Congreso a llevar un proyecto para terminar con la ley de entidades financieras de Martínez de Oz y terminar con el anatocismo. Que la tasa de interés no pueda ser capitalizable. No te pueden cobrar intereses sobre intereses. Eso se llama usura y es un delito penal que cometen los bancos todos los días con impunidad absoluta. Ahora, ¿por qué no te preguntás vos que estás en tu casa? ¿Por qué ninguno de nuestros 99 diputados va contra los bancos, contra los monopolios de cartelización de precios de combustible, contra los monopolios de la comida? ¿Por qué no se te ocurre la idea de por qué se parecen tanto a Milei o a Macri cuando gobiernan los nuestros? Porque esto atravesó 40 años de democracia sin que nadie le ponga un límite. El único que fue distinto fue Néstor Kirchner. El único que fue distinto fue Néstor Kirchner, que apuntó a la macro en el medio de la crisis y terminó echando al Fondo Monetario de la Argentina y empezó a desarrollar una política de reestructuración de la pyme, de puesta en marcha de las empresas recuperadas. No llegó a la segunda etapa, porque esos 4 años los perdió poniendo a la Argentina en movimiento. Y le cerró la puerta al fondo. Por supuesto, los echó. Le pagó y le dijo, tienen 3 horas para irse a la Argentina. Ahora. ¿Y fue tan difícil eso, hacer eso? Mira, yo repito a muchos que son, digamos, seguidores de Néstor, que tiene una frase que yo tomo como propia para ir al Congreso. No pienso dejar mis ideas en la puerta del Congreso. La Casa Rosada y vos del Congreso. No lo pienso hacer. Entonces, claramente, el mejor presidente de la democracia fue Néstor Kirchner, eso no hay duda. Todos vimos el escándalo Fred Machado, participamos como periodistas narrando, algunos aportando algunos datos adicionales a los que surgieron a partir de aquella denuncia, que en realidad no hizo otra cosa que traer un tema que, como bien decían los libertarios, este es un tema viejo, sí, pero no deja de ser real y nunca había tenido las consecuencias que tuvo ahora. O sea, perdón, los 22 muertos de Robledo Punch también sos viejo, pero sigue preso. Totalmente. O sea, no prescribe. La pregunta que yo me hago es, ¿cortaron con Esper para evitar que esto se expandiera? ¿Hay margen para imaginar que Machado o alguno de los Machados de la historia contemporánea fueron tributarios de las campañas libertarias en los últimos años? La plata de los narcos estuvo en la campaña, eso no hay ninguna duda, y la ponía Esper. Esper es un corrupto desde chiquitito. Y si vos a Esper le preguntabas de chiquito qué querés ser, más corrupto que ahora, te decía. No, ya esperaba cumplir un año más para ser más corrupto que un año antes. ¿Me haces un corte de eso para mañana, por favor? Su llegada a la política es para robar. El tipo ve que en la política él va a poder robar. No es el único. No, pero digamos. Sí. No, porque si no queda como. Pero si no, mirá, si no ordenamos. Sí, no, Javier Milei no sabía cómo se hacía lo que hacía Esper. Javier Milei, en una conversación, dice en algún momento, le voy a agarrar la plata a Esper. Y alguien le dice a su interlocutor, es un chorro y ese dinero está sucio. Y Milei contesta en esa conversación, no importa, la voy a usar de forro y después van a venir algunos más grandes que este a traer más plata y ahí lo voy a sacar del medio. Entonces, si no se enteró Esper, se entera ahora. ¿Esa conversación dónde está? ¿Esa conversación dónde está? Hacé de cuenta que estás presente si yo te lo cuento. Ok. Entonces, viste que, a ver, ya a esta altura, cuando yo te digo que carnaval... Dale, papá. Bueno, y estamos en el lugar correcto. ¿Esto cómo se llama? Carnaval. Listo, apretá el pomo. Entonces, en esa conversación Milei dice que lo va a usar de forro y que va a usar ese dinero que le trae Esper, que es todo dinero sucio de los narcos, y de negociaciones políticas. Que yo lo conté ayer en lo de Grania.
Hay un grupo de intendentes. Cuando me quieras, tengo un video. Sí. Vos me lo pedís. Hay un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires que dicen que son peronistas, que le pusieron 7 palos verdes a Esper para que le reste votos a Macri en el 2019. Esper, para ser obviamente coherente con su doctrina delincuencial, se quedó con la mitad del dinero sucio que le dieron. O sea, de los 7 palos se choreó 3 palos y medio, y 3 palos y medio puso en la campaña. Entonces, queda claro que el sistema político es de tal nivel de corrupción que hay intendentes que dicen que son nuestros y hoy apoyan a Tayana y bancan a Grabois, que le dieron la plata a Sperm, que le llevaron unos hermosos bolsos de marroquinería con dinero sucio de la provincia de Buenos Aires para ganar la elección nacional, para que Alberto fuera presidente. Bueno, entonces, la política en su conjunto para Esper era eso. Era, yo me pongo acá, me muestro y me viene una oferta de dinero negro para que me compro la casa, el yate, me la choreo. ¿Saben? Por el otro lado, antes... ¿Eso se compró? ¿Eso que vos decís como eso fue real? ¿Se compró un Sí, yate? cuando la jueza de Texas empiece a seguir a Esper, pide la extradición. Y lo mejor que hicieron por Esper, sus amigos, es procesarlo en San Isidro, para evitar que se lo lleven. Okay. Te repito una frase que ya dije. ¿Cantó mal, pero cantó Milei en el Movistar Arena? Se viene el recital de Machado. Bueno, ya dejó varias huellas cuando pero... en el momento en el que lo van a detener de manera efectiva, deja misteriosamente el contrato con Esper roto. No, lo rompió delante de una periodista de América. Hay algo que no entiendo. Que le hizo la nota ahí. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué no renunciaba Esper? ¿Por qué? ¿A dónde? Porque lo estaba amenazando Milei. Claro. Durante todos esos días, lo que decía y escribía Esper ¿Amenazando a Milei? Amenazando a Milei. ¿Y cómo puede Esper amenazar a Milei? No entiendo. Con una declaración en tribunales se lo lleva todo puesto, al gobierno, a Milei, a todo. ¿De qué tipo la declaración? La verdad. Si una vez no miente, van todos presos. Mira, yo estoy detrás de una reunión A ver. que se hizo en el 2019, que en principio yo creí que había sido en el Hotel Four Seasons. Hijo de puta. Que pensé que había sido en la casa de Rosales, pero no fue en la casa de Rosales. Hotel Four Seasons. En donde participaron no solamente Espert y Fred Machado, sino otros personajes que, si Machado cuenta esto, y además hay registros... Sí, sé de lo que hablas. Entonces, me parece que Espert jugó hasta último momento con eso. Milei sabe perfectamente de qué puede hablar Espert. Sí, claro. ¿Y de qué puede hablar Fred Machado? Lo que hicieron desde el gobierno fue pedirle a Estados Unidos que pasara lo que pasó, que es que Estados Unidos pidió la cabeza de Esper y la extradición de Machado urgente. ¿Por qué? Porque Machado, preso en Texas, no tiene celulares para salir en radios, no tiene posibilidad de dar ninguna entrevista y el secreto de sumario es en serio allá. Entonces, se chupan a Machado, lo sacan de la exposición. Cancha, exacto. Y a Esper le dicen, acaba de llamar la Casa Blanca, para decir que si no cerrás la boca te vas con Machado. Entonces neutralizan las amenazas, por ahora, de Esper más a Milei, se llevan a Machado para que cierre la boca, y es una operación candado. Con esto blindan al gobierno de las explicaciones que Machado va a empezar a cantar cuando le digan que se va a comer entre 30 y 50 años de prisión. Cuando llegue y lo vistan de naranja, le pongan las cadenas en los tobillos y en la muñeca, y Machado se dé cuenta que se acabó la película y llegó la realidad. Entonces, Machado será, obviamente, un colaborador de la causa. La jueza de Texas empezará a pedir todos los movimientos del fideicomiso de donde salió la plata para Esper, y te tengo una linda noticia. ¿Para mí? Sí. Macri también usó ese fideicomiso. Oh. Le encanta esto. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y entonces, cuando empiecen a llamar, porque ese fideicomiso existe desde antes de la campaña de Milei, y en el gobierno de Macri hubo movimientos económicos vinculados al gobierno en ese mismo fideicomiso. ¿Puedes explicarlo para la gente común como yo? Sí. Y adivina qué supuestamente compraron. Repuesto de aviones para el Tango 01 y el Tango 02. Entonces, yo lo que te digo es, cuando la justicia de Texas decida, porque gracias a Dios son una confederación en Estados Unidos, entonces Trump puede tener mucho poder en algunas cosas, pero la jueza de Texas
Le chupa un huevo lo que diga. El presidente puede llamar 100 veces y le dice, estoy ocupada. Depende de las ganas que tenga de atender, si le cae simpático Trump. Si no, Sí, o sea, obvio. pero la causa está en Texas, no está en la Casa Blanca. Y Texas es un distrito muy, muy especial. Viste que los tejanos son de armas llevar, son gente muy caracterizados. Vos serías un tejano. Y los muchachos son sureños, son, o sea, son complicados. Entonces, yo te digo que la jueza lo recibe a este muchacho, lo manda a guardar en un sobre, lo tiene 5 o 6 días enfriando, lo hace subir y le dice, ¿va a colaborar o no va a colaborar? Listo. En el medio del relato anterior, cuando empezamos, son las 23:36, suscríbete a Carnaval Stream para formar parte del lugar número 1 de la política nacional. Es gratis, poné me gusta a este programa en el que está Santiago Cunio con 2 número 1 de la información. Uno de la información y la política, que es Santiago Cunio, el otro Mauro Federico, y acá nada más que un moderador. En un momento anterior dijiste que Cositorto, ¿a qué se dedicaba? ¿Y a quién le dijiste que le puso la ¿Y a quién le puso la plata? A Santilli. ¿Para qué le puso plata a Santilli? Para la campaña. Claro. ¿Y esa plata de dónde viene? La de Cositorto. De la estafa de Cositorto piramidal. Eso, la cosa esa de, ¿cómo se llama? Tiene un nombre que nunca... Estafa piramidal. Poncio. Estafa piramidal. ¿Y está probado que Cositorto... Si lo declara Cositorto. Y nadie, Confesión de parte. Y no hay nadie que ponga la mirada ahí. Pero a ver. Porque ¿cómo puede ser candidato Santilli con semejante denuncia? A ver. Puede ser candidato. Porque te voy a decir... Porque este país es raro, nada más. ¿Cuál fue el argumento que yo le di al juez Padilla y a la Cámara Electoral para desbaratar la posibilidad de la reimpresión de las boletas? Que Sperm, que es un narco político, un narcodiputado y un narcocandidato, no está inhibido de ser candidato porque no tiene sentencia firme. Entonces la decisión de bajarse de la candidatura es absolutamente de él y del espacio político de él. Ya sospechoso. Lo que quiero decirle, y le dije a los jueces, señores, ¿cómo nos van a trasladar un problema interno de una de las fuerzas políticas? Porque en la mitad del partido se dieron cuenta que tienen que cambiar el primer candidato, cambiando las reglas de juego al resto de las fuerzas políticas. La gravedad de lo que vos decís se baja y lo reemplaza un tipo bancado por Cositorto. Sí, pero a ver, no, en el camino tenés a la chica que no va al psicólogo y es candidata a diputada. Entonces, Reinhardt, que vive de un sueldo del Estado. Y que vive en capital y es candidata en provincia. Por eso, que vive de la plata nuestra de la televisión pública. Por supuesto. A ver, no me hagas poner nervioso porque hay un representante de jugadores que un día levantó una sábana en el Conrad y hasta acá cuento. No, pará, por eso el TCDMA me interesa, es la especialidad de la casa. Hasta acá conté, listo. No, pará, pero es la especialidad de la casa. Busca un representante de jugadores que haya ido al Conrad. No, hay todos. Hay un montón. Bueno, hay un montón. Un día te completo. Veranié, 17 años en Punta del Este. Sí, inauguré el Conrad. Vamos a hacer una cosa. Cuando ella sea diputada y yo también, le cuento a todos los diputados la anécdota del Conrad. Perfecto. Che, qué locura. Bueno, seguro que muchos de ustedes están bastante informados probablemente, pero qué locura que uno hable con la persona que hable, esté cada vez peor todo, su economía, todo. La gente cada vez pudiendo comprar menos con el mismo sueldo. Todo eso con la gran estafa de la inflación, ¿no? De que te bajé la inflación, te pisé la inflación. Finalmente, incluso podríamos decir que es lo mismo en el sentido de que la gente que sigue diciendo al menos la mercadería sigue el mismo precio, al menos voy al súper y está todo al mismo precio, está bien, digamos. Pero a su vez, si vos cada vez tenés menos poder de compra con el mismo salario, es lo mismo. O sea, al final no te aumenta la mercadería, pero te bajan de este lado. Y vos cada vez podés comprar menos, como si el producto se fuera más arriba. O sea, no es el paralelo exacto, pero al fin y al cabo un poco de eso hay también. La inflación, digamos, que el hecho de que esté pisada en pesos, y a la par tenemos la de dólares que se va para arriba, digamos, cada vez más. Bueno, ahora que sube un poco el dólar, viste, se acomoda un poco en relación a que no queda tan pisado con el peso, ¿no? Muchos, viste, que todos decían el dólar está pisado, tiene que subir. Bueno, fíjense que el dólar tarjeta está 1.9. Ahora, bueno, no hace falta decir los valores porque mañana va a estar otro precio. ¿Verdad? Ustedes lo miran todo el tiempo, seguro. Todo argentino mira el dólar. Pero bueno, es una locura como repitieron tanto lo de la inflación que mucha gente lo sigue tomando como un valor. Cuando no hay ningún valor ahí, no. O sea, habría un valor ahí si el precio no cambia, si vos cada vez tenés más valor de compra o el mismo. Claro, si vos le empezarías a ganar la inflación, como ellos vendían que pasaba, claro, bueno, el precio de las cosas te queda igual, cada vez tenés un poquito más de poder de compra, eso sí,
sería una buena noticia para cualquiera, más allá de que el gobierno no te guste. Pero eso no pasó nunca, en ningún momento de los año y medio, lo que sea. Y a la par, claro, el dólar cada vez más barato estaba, ahora se empezó a subir un poco, pero bueno, son cosas que al fin y al cabo, claro, todo el mundo, fíjense que ahora en cualquier canal, el que más lo apoyaba a Milei, ya está hablando de lo mal que está, digamos, no pueden caretear nada ya. Bueno, gente, voy a cortar acá y nos vemos en el siguiente video.